Buen día, mi nombre es José Luis Montalvo de la Rosa. Estoy estudiando en la Universidad Virtual CNSI, la carrera de licenciatura en Derecho. Estoy llevando a cabo la materia de Derecho Constitucional y estoy trabajando en el proyecto modular a cargo de la profesora Lilian Gallegos González. Bueno, vamos a hablar sobre un caso en donde se vio vulnerada a una persona. El 31 de agosto del año 2010, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos de integridad personal, lo que es la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial, en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú, que pertenece a la comunidad indígena Mepa del estado de Guerrero. Al momento de los hechos, ella tenía 17 años, estaba casada con una hija. Pues los hechos se dieron el 16 de febrero del 2002. Ella era de bajos recursos y acostumbraba a bañarse cerca donde ella vivía, cerca a su domicilio. Entonces, en una de esas, cuando ella se estaba, en un día que ella se estaba bañando, 8 militares acompañados de un civil detenido se acercaron a ella rodeándola. Lo que era 2 de los militares le mostraron unas fotos y le preguntaron si conocía a unos encapuchados mientras un militar le apuntaba con un arma. Ella negó conocer pues sí, a esas personas por las que le estaban preguntando. En eso, el militar que le apuntaba, pues le pegó con el arma del estómago y ella cayó al suelo. Después otro militar la tomó del cabello mientras insistía sobre información de la pregunta que le habían hecho con anterioridad. En eso, ella fue despojada de sus pertenencias. Los militares abusaron de ella, le quitaron la ropa y la agredieron sexualmente. Pues ella lamentablemente tuvo una situación perjudicial en su vida y pues se violaron muchos derechos que tenía ella y lo que son las garantías con las que ella contaba en ese momento. Bueno, después de los hechos ocurridos, ella inició una lucha para impedir más abusos y ultrajes contra las mujeres. Se juntó con varias de su comunidad para hacer esta marcha y que frenaran estas situaciones y así lograr que se castigaran a los responsables y se pudiera reparar el daño provocado por esas acciones. Cabe mencionar que ella denunció los hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Y en marzo, fue ahí, en el mismo año, cuando acudió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público de la localidad de Ayutla de los Libres, también en el estado de Guerrero. Al principio no la quisieron atender, no hubo persona quien le diera su ayuda ahí en esa dependencia. Cuando fue recibida su denuncia, no hubo un intérprete que supiera hablar la lengua que ella tenía, su lengua nativa, y no hubo quien la pudiera interpretar en español, por lo que ella se agüitó, pero no bajó la guardia. Ella siguió, la revisó una ginecóloga un mes después, y un mes después la averiguación fue remitida al Ministerio Público de Morelos, quien continuó con la investigación ya que había militares implicados. Y fue ahí, en mayo del año 2002, en el MP de Morelos, cuando se declaró esta dependencia incompetente en la materia y remitió el asunto al fuero castrense. Y esta jurisdicción militar
investigó acerca del caso. Y fue ahí cuando el 10 de noviembre del año 2003 presentó una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar el caso. Y fue ahí cuando el 27 de marzo del 2009 la comisión emite un informe en donde se responsabilizó al Estado mexicano de Guerrero por falta de debida diligencia al investigar y sancionar a los responsables, ya que se acreditó que fue una violación a sus derechos en todo su esplendor. El 31 de julio del 2009, la Comisión Interamericana remitió el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y fue ahí cuando el 31 de agosto del 2010 se resolvió que el Estado mexicano es responsable por violación de los derechos de integridad personal, de dignidad, de vida privada, violación de los derechos a las garantías judiciales de la señora Valentina Rosendo Cantú, que se encuentra vulnerada por esta situación. Cabe mencionar que el caso se abrió nuevamente en justicia ordinaria. Fue el juzgado por los tribunales civiles, inicialmente el fuero común y después los servidores públicos involucrados con el delito. El caso se trasladó al fuero federal, obligando al Estado a averiguar los hechos que se habían suscitado. Por fin, el 1 de julio del 2018, la jueza italiana Fabrizia Contreras Perales del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero emitió una sentencia condenatoria contra los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por los delitos de violación y tortura, que fueron los hechos ocurridos en el 2002 contra Valentina Rosendo Cantú. Es ahí cuando el juez impuso una pena de 19 años de prisión, ordenando el pago de la reparación de los daños para estas personas. Cabe mencionar que en esta pequeña presentación pues se ven involucrados varios artículos en donde se ven vulnerados los derechos de Valentina Rosendo. Y es ahí donde yo expongo que los artículos que tienen que ver es el artículo primero, ya que habla de la obligación de respetar los derechos. El artículo 11, sobre los derechos de la honra y dignidad. El artículo 19, de los derechos de los niños. El artículo 24, que todos somos iguales ante la ley. El artículo 25, la protección judicial. El artículo 5, derecho a la integridad personal. Y el artículo 8, de garantías judiciales. Teniendo en cuenta otros más, que por ejemplo el artículo 1.1 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se llama Convención de Belém do Pará. Y otros instrumentos pueden ser también las directrices para la atención médica legal de víctimas de violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud, Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura, otros casos o penas crueles o inhumanas o degradantes que se muestra en el Protocolo de Estambul, las Naciones Unidas. Pues esto fue todo, muchas gracias. Esta pequeña historia nos habla de cómo las mujeres son vulneradas y en el caso de las mujeres indígenas aún más. Y eso es lo que estamos tratando de resolver hoy en día para que se aprueben leyes que los ayuden aún más a ellos. Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes. Saludos.